a propósito del último discurso del presidente Gustavo Petro, pues que ha causado gran polémica en el país y por supuesto ha mandado la parada en la agenda nacional, refiriéndose a varias de las reformas y también el futuro político de su gobierno, pues decidimos acá en Caracol Ahora analizar algunas de las afirmaciones y de las advertencias que hizo el presidente Gustavo Petro en el balcón, en el marco, por supuesto, de la celebración del Día de los Trabajadores. Saludamos a esta hora a Gabriel Cifuentes, analista político, y a Sebastián Vitar. Gracias, Sebastián y Gabriel, por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Quiero empezar, si quiere, arrancamos, señores, por repasando lo que dijo el presidente Petro. Esta es la primera frase que vamos a analizar. Escuchemos. Pero que no se entienda que nuestro deseo de concertar es la debilidad de nuestro cuerpo, es la debilidad de nuestro pensamiento, porque somos fuertes, porque sabemos para dónde vamos, es que nos permitimos dialogar para juntar más fuerzas, para juntar más aliados, pero nunca sin perder lo que significa el camino de la gran transformación de Colombia, nuestra patria. Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Los invito a estar en la primera línea de la lucha por las reformas. Gabriel, quiero empezar con usted. ¿Es una clara invitación esto a movilizarse? Pues lo que uno puede interpretar de esta intervención del presidente son varias cosas. Lo primero es que estamos entrando en una segunda etapa de su gobierno, una en donde ha decidido hacer un remesón ministerial quemando, digamos, esos puentes de concertación con los partidos tradicionales de la coalición. Lo segundo, anunciando justamente una división de los partidos tradicionales y rompiendo esas coaliciones que tenía en el Congreso. Y tercero, por supuesto, buscando una movilización de la ciudadanía en las calles. Recordemos que el presidente Gustavo Petro resulta elegido también y en gran medida después y como consecuencia del estallido social del 2020 y del 2021. Y es ahí donde él busca conectarse nuevamente con su base y ejercer una presión sobre el Congreso, recordándole las razones por las cuales fue elegido, en vista además también a la luz de esas mayorías que se le van fracturando en el Congreso. Sebastián, uno escuchaba, por ejemplo, en días anteriores al expresidente Santos, decía que muchas de estas afirmaciones correspondían a un Petro que tal vez se sentía acorralado. ¿Qué tan responsables resultan esta clase de frases en pleno balcón y más a un presidente de la República? Bueno, pues lo primero es que Petro considera que él tiene muchísimo más poder o un mandato muchísimo más grande que el que realmente tiene. El partido de Gustavo Petro ganó la segunda vuelta presidencial, no ganó la primera y ganó por pocos votos, es decir, tampoco es que tenga un mandato gigantesco en donde una población demasiado grande, una mayoría muy grande de los colombianos estén detrás de él. Eso es lo primero en donde se equivoca el presidente. Lo segundo es que la presidencia no es el único poder público que existe y en el Congreso tienen una minoría con la que no pueden sacar adelante ninguna reforma si no lo hacen haciendo coalición con otros partidos. Solamente tienen 27 de los 108 puestos en el Senado y solamente tienen 38 de los 188 escaños en la Cámara. Eso los hace una fuerza minoritaria dentro del Congreso, que los obliga a tener que concertar. Es decir, esto no es que sea debilidad o que sea fortaleza, es que el presidente no tiene una mayoría en uno de los poderes públicos y ese poder público representa a todos los partidos y ese mandato popular es de todos los partidos que están elegidos en ese Congreso. Por lo tanto, los demás partidos tienen todo el derecho del mundo a ponerle unas condiciones, unos cambios a las reformas que quiera pasar el presidente. De lo contrario, no tienen por qué hacerle caso, no trabajan para él y no fueron elegidos por su partido. O sea, la democracia es mucho más que solamente haber ganado la segunda vuelta y aquí es un punto en donde Gustavo Petro está exagerando la cantidad de poder que tiene. Y el segundo punto en donde lo está exagerando es en la calle.
tampoco tiene unas mayorías tan grandes de apoyo como para poder ganar un pulso en la calle por fuera de las instituciones democráticas, y más bien a lo que se está refiriendo el presidente Santos es a ese peligro para la democracia que puede ser reemplazar al Congreso y las instituciones representativas por una constante manifestación en la calle que no tiene dentro de la Constitución la función de crear leyes. Sí, estamos en Facebook, también los leemos en TikTok a través de las diferentes redes sociales, por supuesto en YouTube. Ya son más de 500 personas las que se conectan a esta hora en Facebook. Gabriel, pero ¿qué tanta capacidad hacía mención Sebastián Vittar? La capacidad también de concertación de este gobierno que la debe tener al momento de sacar esas reformas. Pero ¿qué tanta capacidad de concertación puede tener cuando repasamos discursos donde muchos analistas coinciden que pues invita más bien a la división? Pero yo ahí sí haría un llamado a la calma en el sentido de que no es el primer discurso incendiario del presidente Gustavo Petro. De hecho fue muy parecido y en las mismas líneas del anterior balconazo. No es un gobernante desconocido para la clase política, y eso no ha impedido a que los partidos hayan acompañado al gobierno del presidente Petro en diferentes reformas, como la tributaria. Ya han pasado 5 debates de la jurisdicción agraria y de la ley del campesino, que son nucleares dentro de la propuesta del presidente Petro, y seguramente dentro del paquete de 35 proyectos que están avanzando en el Congreso, pues habrá unos más sensibles que otros, pero subestimar, digamos, o sobreestimar el discurso del balcón, señalando que va a atemorizar a los partidos como si Petro no fuera un viejo conocido de la clase política, me parece exagerado. Ahora, lo que sí es importante señalar es que el tono del discurso y lo que comienza a plantear en adelante, es decir, obviamente un tono confrontacional, pero también la amenaza de sacar a la gente a la calle, la amenaza de ir a negociar o de aplicar el lentejismo, que es negociar uno a uno con los diferentes congresistas en vez de negociar con las cabezas de los partidos, sí puede representar una fractura que le pase la cuenta de cobro en los principales proyectos que tiene avanzando el gobierno en el Congreso. Pues precisamente el presidente Petro, Gabriel y Sebastián, también se refirió a ese presidente Petro acorralado. Miren lo que dijo. Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la idea del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia. Sebastián, versiones periodísticas que uno ha leído durante este fin de semana, en especial cuando uno repasa el detrás de cámaras de la salida de los ministros, muchos periodistas con fuentes en la Casa de Nariño dijo una de las frases que pronunció Petro en el Consejo de Ministros en ese momento fue: yo sé que con esta decisión camino al filo de la navaja. ¿Usted cree que el gobierno Petro en este momento es un momento crucial? Es un momento crucial, pero va a depender de qué hace el presidente Petro de aquí en adelante. Yo coincido con mi colega que no es un momento en donde todas las reformas se hayan caído ni que toda la coalición se haya desbaratado. Creo que el presidente está tomando una posición demasiado radical en este momento, y la salida de los ministros fue apresurada y en algunas de las carteras muy negativa, en otras no necesariamente, porque hay una agenda amplia dentro del Congreso, y es verdad que han pasado varios debates de muchas reformas. Los primeros 6 meses de su gobierno, realmente el Congreso respondió muy bien a todas las reformas que Petro estaba mandando. Hay varias reformas que podrían pasar que no tienen un rechazo de los partidos. Por ejemplo, la reforma pensional podría pasar seguramente si baja un poquito el umbral de los salarios mínimos que tiene ese sistema de pilares. Si lo baja de 4 a 3 o 2, seguramente la coalición funcionaría muy bien y le pasaría esto, tal vez incluso hasta con votos del Centro Democrático. Podría pasar una reforma laboral con algunos cambios también.
seguramente va a pasar el Plan Nacional de Desarrollo esta semana, parece que va a pasar. Por lo tanto, no hay una crisis que haga que no se pueda pasar nada en el Congreso, que la gobernabilidad se ha acabado completamente, pero el discurso de Petro sí va hacia allá. Y va hacia allá de una manera que pues, es tradicional de él, que es mostrarse como este gran paladín que está luchando contra unas estructuras que no se pueden cambiar. Pero en lo particular también va en contra del Partido Liberal y del jefe del Partido Liberal, que es César Gaviria. Está buscando particularmente lograr romper la disciplina partidista del Partido Liberal, de tal manera que él pueda negociar, como decía mi colega, con algunos de los congresistas uno a uno, y con eso tal vez lograr tener algunas mayorías en las comisiones importantes para sacar sus reformas, sobre todo la séptima en este momento. No es un momento en donde se ha acabado completamente la relación entre el gobierno y los partidos, eso no es cierto, y si el presidente Petro quisiera cambiar su discurso, hacerlo de una manera más de concertar con los partidos, seguramente todavía lo podría hacer. Ahora, este fue un discurso de 1 de mayo. El 1 de mayo es un día muy importante para los trabajadores, para el movimiento sindical, es un día muy importante para la izquierda, y los discursos del 1 de mayo para cualquier persona que venga de ese movimiento como Petro, pues van a ser muchísimo más fuertes, tal vez incluso incendiarios, de lo que va a ser esa misma persona, ese presidente, en otros espacios. Entonces tampoco es un quiebre completo de la institucionalidad en Colombia, pero sí se lanzaron unas señales muy preocupantes antidemocráticas en ese discurso y hay que estar muy pendiente de que no se materialice. Gabriel, quiero hablar ahora del futuro político. ¿Cambia el tono de la conversación después de este discurso, de la conversación con los partidos? ¿Cómo será el tono de ahora en adelante? Pues hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y es que a pesar de que el presidente Petro en su Twitter le dio la santa sepultura a la coalición de gobierno, no ha tomado una decisión oficial, por así decirlo, ni los partidos tampoco han tomado una posición oficial de declararse en independencia o en oposición, lo cual, de acuerdo con el estatuto de la oposición, obligaría a que todos los representantes de dichos partidos, es decir, del liberal, conservador y de la U, salieran del gobierno nacional. Yo creo que la entrada del nuevo ministro del Interior pues va a refrescar un poquito ese diálogo con los partidos y habrá que ver qué posición asuman sobre todo el partido de la U y el Partido Conservador, que me parece que están en un tono y en una disposición un poquito más conciliadora que el Partido Liberal. Sin embargo, si se mantiene el bloque de la U y de los conservadores, que además han hecho uso de la ley de bancadas, que es verdaderamente lo interesante aquí, y si deciden hacer uso de la ley de bancadas también para el resto de las reformas que están transitando en el Congreso, al presidente Petro se le caen las matemáticas porque necesita sí o sí uno de esos dos partidos más las disidencias liberales para poder tener mayorías en proyectos ordinarios. Ni se hable de las reformas constitucionales donde las mayorías son calificadas y es decir, necesita más apoyos de los que ahora tiene. Y es que precisamente, Gabriel, vamos a repasar una última frase que dijo Petro en ese balcón, y es a propósito de la reforma a la salud y la relación con las EPS y los fondos privados de pensión. Que si no se aprueba la ley de reforma a la salud y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también. Y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo. Esa era también pues la advertencia, decía, a las EPS y a los fondos privados de pensión. Sebastián, ¿usted cómo lee esta frase referente a la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro? ¿Es más la advertencia que ha hecho también anteriormente la exministra de Salud, Carolina Corcho, diciendo es que esta reforma es para salvar las EPS y los fondos privados de pensión? ¿O es más, por el otro lado, que también dicen analistas, es una advertencia a que si no se aprueba la reforma, este gobierno buscará eliminar
esas EPS y esos fondos privados? A ver, este es un patrón que tiene Petro en sus discursos y lo ha tenido durante muchísimos años, que es decir, que las cosas están tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que no importa dañarlas, que no importa lo que pase, que nadie debe desconfiar de lo que él propone, porque las cosas están demasiado mal y por lo tanto cualquier cosa las mejoraría. Y eso no es cierto. El sistema en Colombia de salud sí necesita unos cambios profundos, unos cambios importantes, que no son los que está proponiendo esta reforma, que no son los que rompieron la posibilidad de que los partidos apoyaran esa reforma dentro del Congreso. Se puede mejorar muchísimo el sistema, se puede mejorar las EPS, se puede mejorar cómo se distribuye el dinero, se puede mejorar la eficiencia, se puede mejorar la prevención y llegar al campo y a las zonas rurales en donde se llega más difícil con la salud, pero eso no era lo que proponía esta reforma. Y en el tema pensional, los fondos de pensiones no se van a quebrar. El discurso que dio Petro frente en Asofondos en Cartagena hace unos días fue completamente salido de la realidad y tampoco escuchó a los fondos de pensiones que le querían responder. Realmente la propuesta de los pilares, en donde lo primero que uno gana, los primeros salarios mínimos que uno gana, lo manda al fondo público y el resto todos lo mandaríamos al fondo privado, es un sistema que tiene un apoyo bastante grande en Colombia y eso no va a romper el sistema pensional. Lo que sí podría romper el sistema pensional es que se ponga un tope demasiado alto en cuánto es lo que tiene que ir al sistema público. En este momento está hablando de 4 salarios mínimos y eso es básicamente prácticamente todos los sueldos en Colombia, con una excepción de muy poquitas personas que ganan más de 4 salarios mínimos. Eso sí haría acabar los fondos privados de pensión, porque entonces casi, pues virtualmente más del 90% de la plata que va a las pensiones sería al fondo público y no al privado. El privado se quedaría sin financiamiento. Entonces sería la reforma con ese umbral tan alto el que sí podría dañar a los fondos privados de pensión. Y también le podría hacer un daño muy grande al ahorro público, porque ese es un dinero que el gobierno se puede gastar. Es un dinero que no va al ahorro, sino que el gobierno se lo gasta en lo que quiera hoy. Y por lo tanto, cuando se necesite ese dinero para la gente que está cotizando, cuando se va a pensionar en el futuro, posiblemente no lo va a ver. Ya voy a volver con usted, Sebastián. Mucha atención, que hay declaración de último momento del presidente Gustavo Petro desde Madrid. Se refirió a propósito de esa invitación que hizo a la clase trabajadora para movilizarse. Miren lo que dijo desde Madrid hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro. Indudablemente queremos cambios y por eso fuimos elegidos. Los cambios implican cambios de normas. Las hemos presentado, no son las únicas, pero están en la discusión pública. Eso no es romper instituciones, eso es usar las instituciones, porque para eso son, para que puedan tramitar los cambios. Ahora queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios, no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia, al contrario. Entre más se pueda expresar la población pacíficamente, menos violencia habrá en el país. La violencia del país tiene que ver con que se ha reprimido los llamados de la población, las expresiones de la población. Si un gobierno responde con fuego, con muertos, con represión, con cárcel, por ejemplo, la juventud que salió hace 2 años a las calles, pues lo que cosecha es violencia. Es ahí donde habría que poner el cuidado. Cuando nosotros decimos que pacíficamente la gente salga a las calles, lo que estamos es disminuyendo la violencia. Gabriel, estábamos escuchando al presidente Gustavo Petro en su última declaración hace pocos minutos desde Madrid, España. ¿Usted cree que ya cambia el tono, le baja un poco el tono al discurso que hizo desde el balcón? No, lo explica, desarrolla la idea y sin lugar a duda de una manera más pausada, menos grandilocuente, reitera que dentro de la intención de la política con P mayúscula que él busca avanzar, involucra la convocatoria
de la ciudadanía a las calles, porque él está convencido de que él es el resultado de esas movilizaciones sociales. Ha hecho política también invitando a las movilizaciones sociales y la considera como una expresión sana y adecuada en la democracia. La pregunta que habría que hacerse es si efectivamente esa movilización va a ejercer la presión adecuada en el Congreso para que desentrabe las reformas que no quiera pasar la célula legislativa, o incluso si esas movilizaciones van a tener o no las magnitudes que tuvieron en el 2020 y en el 2021. Es muy difícil que un gobierno en ejercicio pueda tener el mismo nivel de convocatoria, y también esas convocatorias reiteradas pueden llevar o pueden conllevar a un desgaste y a una polarización en la ciudadanía. Entonces, yo creo que hay que calibrar mucho, lo repito, como cuando iniciamos esta entrevista, una cosa es lo que el presidente Petro dice, él es muy locuaz, y otra cosa diferente son los hechos. Veremos qué pasa si no le pasa la reforma a la salud y si él busca convocar a las movilizaciones sociales, y veremos también el resultado y la respuesta de la ciudadanía. Lo que sí sería inconveniente es llegar a un punto de estancamiento donde todas las semanas haya manifestaciones sociales y haya una afectación no solo del sano ejercicio democrático, sino también del comercio, de la seguridad, de la estabilidad social. En fin, creo que solo el tiempo lo dirá, pero por ahora se mantiene en el mismo discurso que ha sostenido mientras fue candidato y desde que asumió la presidencia hace 8 meses. Sebastián, pero de acuerdo a esa declaración que escuchábamos del presidente Petro desde España, y lo que anota Gabriel, que también me parece muy importante, él apuesta a esa movilización social, pero ¿qué tanto respaldo popular realmente hoy cuenta el presidente Gustavo Petro? Mira, aquí está el problema fundamental de lo que no ha entendido Petro y lo que es difícil de entender de la democracia. Y es que él tuvo un apoyo para ganar la segunda vuelta presidencial, pero eso no quiere decir que haya ganado todas las instituciones democráticas. Y la movilización de las personas en la calle, que es legítima y bienvenida, ojalá sea pacífica, pero es absolutamente crucial en una democracia que se pueda manifestar uno en la calle. Es absolutamente crucial que no haya una respuesta desmedida, que no haya una respuesta violenta de la policía. En eso él tiene razón, sí hubo una respuesta que fue desproporcionada en las protestas de hace un par de años. Pero lo que él no entiende bien es que el Congreso no le responde a él. El Congreso es una fuerza, es una institución completamente diferente de la presidencia, y ahí ganaron otros partidos. Él no ganó ahí, él tiene una minoría en el Congreso. Por lo tanto, cuando él dice que las instituciones son para usarlas, está hablando como un dictador, no está hablando como un presidente que reconoce la separación de poderes. Aquí va a ser muy importante que el Congreso le haga saber que el pueblo también votó por las elecciones para Congreso, y por lo tanto los partidos representados en el Congreso tienen derecho democrático de participar en esas reformas. Un presidente puede administrar, puede ejecutar, puede hacer todo lo que la Constitución le dice, pero lo que no puede hacer es saltarse al Congreso para expedir las normas. Si necesita cambiar la Constitución o las leyes, tiene que ir al Congreso. Y ahí es en donde él se equivoca. Él no tiene el apoyo ni en la calle ni en el Congreso para poder darle órdenes a cómo esas personas en el Congreso tienen que votar unas reformas. Es el análisis de Sebastián Vittar, analista político, también de Gabriel Cifuentes. A los dos, muchas gracias. Nos seguiremos encontrando para seguir analizando todo este tornado político que gira en torno al gobierno de Gustavo Petro. Juan, un saludo a usted, Gracias, a Sebastián y a toda la audiencia. Muchas gracias.